Buenas tardes a todos y todas. Unas breves palabras para el comienzo. En primer lugar, bienvenidos todos a la Casa del Partido Socialista Obrero Español de Aragón. Hoy, como sabéis, vamos a celebrar el segundo foro de esta conferencia política de Aragón en el siglo XXI, como nos imaginamos cómo va a ser el futuro de nuestra comunidad. Y para eso pues vamos a hablar hoy de universidad, de educación, de ciencia, de conocimiento. Es un poco el objetivo de las 3 mesas que vamos a tener hoy aquí en esta sede. Me han dicho que os diga que hay un documento, vamos a elaborar un documento que va a estar disponible al final de la jornada tanto en la página web como en las diferentes agrupaciones y que desde luego la militancia pues podrá enmendar, debatir sobre él y completarlo, que seguramente podrá completarlo todos los compañeros y compañeras del partido, de cómo se imaginan ese Aragón desde el punto de vista de la educación, de la ciencia, del conocimiento y de la universidad. Así que este era un poco el primer objetivo, la bienvenida, daros la bienvenida y contaros en qué consiste. Pero creo que lo mejor, y por eso también empezamos así, que inaugure nuestro secretario general, Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, ahora y espero que también después de de mayo de 2019, es decir, que lo seguiré siendo seguramente este verano, y él pues nos va a hablar de ese Aragón del siglo XXI, cómo lo ve y cómo lo imagina, ¿no? Así que sin más, para que podamos empezar, Javier, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Para los que no seáis frecuentadores habituales de esta sede, he de deciros que prácticamente la estamos inaugurando en su nuevo formato. Este escenario es nuevo y, al menos en lo que a mí respecta, es primera vez que me subo a esta tribuna de la actual manera en la que está organizada y montada. Darío, felicidades. Creo que como socialistas aragoneses tenemos varios motivos para declararnos razonablemente satisfechos de la marcha de la organización. Una organización como la nuestra, que nació con clara vocación de gobierno, debe medir el éxito de su realización como tal organización en su participación en las instituciones y, sobre todo, en la tarea de gobierno desarrollada desde las instituciones. Desde hace 4 años gobernamos en Aragón, gobernamos 2 diputaciones provinciales, muchas comarcas, muchos ayuntamientos, y en una situación no precisamente fácil, porque lo hemos hecho desde posiciones parlamentarias y, en muchos casos, desde posiciones en los ayuntamientos minoritarias. Lo hemos hecho también con presupuestos que no se acercan ni de lejos a los que pudimos disfrutar y gestionar en la primera década del siglo. Pues bien, con todas esas dificultades llegamos al final de la legislatura y el balance que cabe hacer de nuestro trabajo es razonablemente positivo. Esta mañana debatíamos de esto en las Cortes de Aragón. Ciudadanos me preguntaba por el grado de cumplimiento de nuestros compromisos electorales, de nuestro programa electoral, y ahora hay una vara de medir objetiva, teóricamente, del cumplimiento de los programas electorales, y es que, como consecuencia de la ley de transparencia que se aprobó en la anterior legislatura, un Gobierno tiene que realizar al principio de su mandato un programa de objetivos, un programa de acciones en las que condensa todo lo que quiere hacer a lo largo de la legislatura y, además, en nuestro caso, yendo más allá de lo que la propia ley de transparencia preveía, decidimos que eso fuera público y que los ciudadanos lo pudieran seguir a través de la página web del Gobierno. Pues bien, esto me ha servido esta mañana para declarar ante las Cortes de Aragón con mucha satisfacción que el 88% de los objetivos que nos planteamos en el año 2015 están a estas alturas cumplidos y que las acciones que componen esos objetivos están cumplidas o
prácticamente en su totalidad, o al menos iniciadas, en un 98%. Hablo de cumplimientos objetivos puros y duros, pero si solo extendemos a lo que en términos más globales, en términos más políticos, han caracterizado esta legislatura, yo les decía esta mañana a las Cortes de Aragón que el balance final también es bastante satisfactorio. Llegamos al Gobierno para cumplir un compromiso con la sociedad aragonesa. Le dijimos a la sociedad que si la izquierda conseguíamos mayoría, pactaríamos, gobernaríamos y nos dedicaríamos fundamentalmente a reconstruir los servicios públicos que la derecha había derrumbado y a restituirles a los aragoneses el disfrute de los derechos asignados a esos servicios públicos. Pues bien, por decirlo de una manera lo más sucinta posible, hace unos meses supimos que en los 3 primeros años de la legislatura la comunidad autónoma que más ha aumentado la inversión social es la comunidad autónoma de Aragón. En educación y en sanidad liderando y en servicios sociales ocupando una de las primeras posiciones. Y en cualquier caso, en el conjunto de lo que son las políticas sociales, habiendo incrementado un 25% la inversión, un 25% frente a un 13% que es la media del conjunto de las comunidades autónomas de España. Creo que por muchas performances, por muchos cambios, por muchos ayornamientos que se le quieran plantear al socialismo democrático, son las políticas de igualdad nuestra principal seña de identidad y, por tanto, este dato que os acabo de decir es bastante significativo de hasta qué punto hemos sido fieles observantes de nuestro principio fundamental por excelencia. Pero además, en asuntos por los que la derecha no daba un duro por nosotros, me refiero a la gestión de la economía y a la gestión de la hacienda, los resultados no son menos positivos para nosotros. De hecho, en los 2 últimos ejercicios, en el 17 y el 18, Aragón ha sido la comunidad autónoma que ha liderado el crecimiento económico en España y si computamos la evolución del desempleo desde julio del 15, cuando llegamos al Gobierno, hasta enero del año 19, en todo ese trayecto de tiempo es en Aragón donde más ha descendido el paro de entre todas las comunidades autónomas de España. Se dirá que el empleo que se genera es de mala calidad. Se dirá que en Aragón, como en el resto de las comunidades, se sufre la situación de trabajadores pobres que es poco compatible con el ideal del socialismo democrático, con el ideal del estado del bienestar, uno de cuyos pilares fundamentales es el pleno empleo, pero lo cierto es que, sometidos a esa medición del Instituto Nacional de Empleo, somos también una comunidad autónoma que ha situado su posición en el liderazgo absoluto. Y en relación con lo que nos ocupa esta tarde, en relación con la innovación, en relación con lo que queremos que sea Aragón en el siglo XXI, tuvimos claro desde el primer día que, y luego explicaré hasta qué punto los objetivos que hemos de tener para Aragón son coincidentes con los objetivos con los que el socialismo vino a la historia hace 140 años, desde el principio tuvimos absolutamente claro que nuestra gestión debería asociarse en todos y cada uno de sus departamentos a la innovación, a la investigación. Lo tuvimos tan claro que una de las primeras tareas que se acometieron por parte de la consejera Pilar Alegría fue recomponer la relación entre el Gobierno y la universidad. Era absolutamente intolerable que Gobierno y universidad vivieran de espaldas como consecuencia de una falta absoluta de sensibilidad y de visión por parte del Gobierno que nos antecedió. Conseguimos un buen acuerdo con la universidad, reconstruimos las relaciones. Es decir, que la universidad, querido rector, querido decano, queridos representantes de la misma, fue comprensiva, entendió que tampoco nosotros estábamos para grandes alegrías presupuestarias, pero habéis de saber también que el esfuerzo que hicimos fue muy importante. Reconstruimos la relación, entendimos que había que cambiar de arriba a abajo la política de becas y en ese sentido puedo decir que, por dar una cifra, hemos multiplicado por 10 la cantidad asignada a becas y por 10 los beneficiarios de esas becas
Y hemos conseguido algo, Alberto, Eliseo, que para mí era de particular interés, por razones incluso de biografía y por razones personales. Hemos conseguido que la vieja aspiración de la Facultad de Filosofía y Letras de verse de una vez reformada, este Gobierno que tengo el honor de presidir lo ha conseguido y lo ha puesto en marcha. Pero las políticas de innovación no solo se han centrado en la reconstrucción de las relaciones con la universidad, se han centrado en reforzar el apoyo con los institutos de investigación, se han centrado en esfuerzos presupuestarios que nos han permitido duplicar la cantidad asignada a I+D que tenía el Gobierno de Aragón cuando llegamos al mismo en el año 2015. Y aunque lo cierto es que estamos lejos de la aspiración de invertir en I+D el 2% del PIB, que es a lo que Pilar Alegría y yo mismo hemos aspirado esta legislatura, hemos dado un paso importante que en la próxima legislatura, en próximas legislaturas, deberá venir seguido de otros pasos importantes que espero que podamos impulsar nosotros, porque me temo que hablar de universidad, hablar de conocimiento, hablar de innovación, hablar de I+D+I es algo que en esta comunidad, con una mínima credibilidad, solo podemos hacerlo los socialistas, y creo que eso nos lo hemos ganado a pulso para que se nos asigne por parte de la sociedad aragonesa como un mérito o como una característica bastante indeleble del proyecto que todos los aquí presentes encarnamos. Por otra parte, y además de hablar de gestión, creo que a la organización del Partido Socialista en Aragón debería reconocérsele algo de lo que yo me siento muy orgulloso. En este momento, hasta donde yo sé, las organizaciones políticas de la comunidad o andan enfrascadas en unas peleas internas que a mí me resultan desazonadoras, porque todo lo que sea disminución de apoyos para las fuerzas de izquierda es una disminución de posibilidades para que la izquierda sume después de las elecciones de mayo. Otras fuerzas políticas andan enfrascadas en lo suyo, que es esperar a que el Gobierno les caiga del árbol como fruta madura. Yo esta mañana llamaba a estas fuerzas políticas garrapatas, parásitos de la política, y es algo que sostengo absolutamente, porque son fuerzas políticas que han vivido siempre de chupar la sangre del resto de las fuerzas políticas y apropiarse de los méritos ajenos. Y somos, compañeras y compañeros, la única fuerza política que en este momento, primero, puede exhibir gestión, puede presentarse ante los ciudadanos con la cabeza bien alta en cuanto a que hemos cumplido sustancialmente nuestros compromisos, y además, y esto creo sinceramente que nos honra, estamos trabajando en serio, estamos afanándonos en renovar nuestro propio proyecto, en actualizar nuestras propuestas programáticas, en modernizar nuestro programa político, primero porque los retos que nos proponíamos hace 4 años son retos sustancialmente logrados, segundo porque la sociedad ha cambiado, y tercero porque si algo ha caracterizado al Partido Socialista desde su nacimiento ha sido su vocación de modernizarse, su vocación de progresar, su vocación de renovarse, su vocación de cambiar. Y esto lo estamos demostrando en estos foros. Este es el segundo que se realiza ya, creo, Darío. Vendrá seguido de algún otro, y finalmente todo ello se culminará con una gran conferencia política en la que presentaremos a la sociedad aragonesa una nueva propuesta que necesariamente ha de ser más ambiciosa que la de hace 4 años. Hace 4 años veníamos a reconstruir lo destruido. Ahora venimos a avanzar sobre lo construido y a ser ambiciosos desde cualquier punto de vista. Siempre que hablo desde cualquier punto de vista, hablo desde cualquier punto de vista acorde con lo que han sido desde siempre nuestros principios, que ya lo fueron en términos fundacionales. Yo decía hace pocos días, en el mensaje creo que de Año Nuevo, que para Aragón el hábitat natural es el mundo y el futuro. Yo decía que incluso por razones históricas, como comunidad autónoma, nunca nos hemos desenvuelto tan bien como autogobernándonos, de eso también tenemos que hablar, y cuando nos hemos autogobernado
no hemos tenido fronteras para expandir nuestro influjo cultural, y esto es observable desde el siglo XII, desde el siglo XIII, y además siempre hemos tenido absolutamente claro que no era cuestión de replegarse en miradas sobre el pasado, sino que era cuestión fundamentalmente de mirar al futuro. Y creo que esos dos propósitos que deben encauzar cualquier programa de gobierno para Aragón, el del mundo, el de entendernos absolutamente bien avenidos con la globalización, entendernos absolutamente bien avenidos con todo lo que significa internacionalizar nuestros esfuerzos, y con el futuro como segundo gran campo con el que tenemos que sentirnos como comunidad autónoma bien avenidos. ¿Por qué digo que esto coincide también con los propósitos fundacionales del partido? Porque somos, desde hace 140 años, un partido progresista, que en lo fundamental significa, ni más ni menos, dicho en términos coloquiales, procurar que la generación que venga después de nosotros viva mejor que nosotros, desde el punto de vista material, con una prosperidad material compartida, y desde el punto de vista espiritual, en el sentido laico de la palabra, es decir, en el sentido de disfrute de derechos, en el sentido de disfrute de libertades. Esa es una forma de definir el progreso a la que yo, sin ningún tipo de dudas, me apunto y que creo que ha caracterizado a nuestro partido desde el momento mismo de su fundación. Y el otro rasgo que también nos ha definido ha sido el de nuestra adhesión, el de nuestra entrega absoluta al ideal internacionalista. El propio Carlos Marx, que está en el origen del Partido Socialista y de todos los partidos socialdemócratas, hablaba de que el desarrollo de las fuerzas productivas conducía indefectiblemente a superar las fronteras, a mundializar los procesos económicos, a mundializar, evidentemente, los procesos políticos de conformación de grandes identidades de clase. Esto, desde el punto de vista de Carlos Marx, era visto de una manera absolutamente positiva, incluso entendiendo que los procesos que la burguesía impulsaba en esa dirección debían ser apoyados, y eso imprime desde el principio nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de entender las relaciones internacionales. Eso ha caracterizado al Partido Socialista desde siempre, haciendo que incluso nuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos fundadores entendían que el mundo había que mirarlo no como un riesgo, que el mundo había que mirarlo no con temor, sino como una oportunidad de extensión, de expansión de derechos y de oportunidades. Es verdad que a lo largo del tiempo, tanto los conceptos de progresar avanzando como los conceptos de avanzar también internacionalizando la organización e internacionalizando los objetivos han sufrido mutaciones, avances, retrocesos, pero creo que en este momento, cuando la globalización está determinando absolutamente todos los aspectos de nuestra vida y, por cierto, generando inquietudes entre las gentes que están en la base de buena parte de los comportamientos políticos populistas o incluso del nacimiento de Vox. En este momento en el que la globalización es vista con temor por muchos sectores de la sociedad, en este momento en el que, además, el progreso, la posibilidad de que la siguiente generación viva mejor de lo que ha vivido la generación actual, también es puesto en entredicho, creo que al Partido Socialista le corresponde retomar esas dos banderas que son, insisto, señas de identidad, principios fundacionales de nuestra organización. De cara a la próxima legislatura hemos de imprimir, hemos de poner el sello indeleble de la globalización entendida como una oportunidad y del progreso, es decir, de la batalla por ganar el futuro, en el centro de nuestro programa electoral, de nuestro programa político. He dicho muchas veces, y no es una frase mía, que los aragoneses somos pocos, pero nunca hemos sido poco. El mundo actual nos concede oportunidades que jamás pudimos imaginar en los siglos pasados. En los siglos pasados, el desarrollo de una sociedad dependía de su ubicación próxima al mar o de la disponibilidad de recursos materiales de los que Aragón, por desgracia, careció siempre y que fueron los que dieron lugar a la revolución industrial. Pues bien, el paso del tiempo, el cambio de los paradigmas económicos, primero ha situado a Aragón y a Zaragoza en el centro de un área muy importante, lo cual ha fortalecido nuestra capacidad para el desarrollo de la logística, que es tractor de otras muchas actividades.
Y segundo, el hecho de que el conocimiento vaya a ser el factor fundamental de crecimiento hace que incluso poblaciones demográficamente pequeñas como la nuestra pueda competir con las más grandes cuando el factor de conocimiento ya no son las materias primas, sino ese intangible que es la investigación, ese intangible que es el talento del que nosotros creo que disponemos a raudales y que tenemos que poner en valor desde cualquier punto de vista. Por tanto, en mi opinión, de cara a los próximos años, los esfuerzos que hagamos en innovar en todos los terrenos de la economía, los esfuerzos que hagamos en innovar en los terrenos de las humanidades, los esfuerzos que hagamos por mundializar nuestra economía, los esfuerzos que hagamos por familiarizarnos con los nuevos paradigmas de los algoritmos, de los Big Data, de la industria 4.0, los esfuerzos que hagamos, y el Gobierno de Aragón se ha empeñado en eso, por empezar a relacionarnos de una manera familiar y positiva con la que va a ser la principal economía del mundo dentro de poco, que es China, y que, por suerte, ofrece magníficas posibilidades para el desarrollo aragonés. Todo ese tipo de esfuerzos son los que nos han de caracterizar y los que han de identificar la posición, el programa, la seña de identidad del Partido Socialista en las próximas elecciones, en las que, insisto, ya no se trata de recuperar lo perdido, sino avanzar sobre lo ganado. Y avanzar sobre lo ganado declarándonos absolutamente abiertos a la competición económica, social y cultural en el mundo de la globalización por la vía de la innovación, declarándonos absolutamente abiertos a ser líderes no solo en solidaridad y en economía, sino, por ejemplo, en el desarrollo de agendas internacionales como la Agenda 2030, con todos y cada uno de sus 17 objetivos, declarándonos absolutamente dispuestos a entender, a valorar y a sentirnos concernidos por toda la novedad, por todo lo que de nuevo nos viene deparando la historia de las ideas, el desarrollo de las ideas, el desarrollo de la economía. Fermín Serrano, nuestro comisionado para la innovación, ha puesto en marcha un Consejo del Futuro, que no sé si es la primera comunidad autónoma que lo pone en marcha, pero desde luego nosotros lo hemos hecho, y ya tuvimos una primera sesión en la que hubo la oportunidad de confrontar ideas que nos gustaban más, ideas que nos gustaban menos, pero que en cualquier caso reunió a una serie de gentes que pueden ilustrar mucho el camino que queremos recorrer en los próximos años, en los que, insisto, y con esto termino otra vez, para los aragoneses, desde el autogobierno, Madrid nunca solucionará nuestros problemas, los hemos de solucionar nosotros desarrollando a fondo el autogobierno que nos concede la Constitución de 1978. Desde ese autogobierno hemos de considerar, insisto, como hábitat natural nuestro, porque siempre lo fue cuando nos autogobernamos y porque en el mundo actual eso ofrece incluso muchas más posibilidades que hace 7 u 8 siglos. Hemos de considerar nuestro hábitat natural el mundo en su conjunto y el futuro, que por otra parte son los dos hábitats naturales para los que nació el Partido Socialista hace 140 años. Por tanto, identifiquemos los objetivos fundacionales del Partido Socialista con los objetivos que se debe plantear Aragón, más allá de las políticas de igualdad, que han de ser las que fundamentalmente nos caractericen e imprimen nuestro programa electoral, pero seguramente reforzar las políticas de igualdad y seguir asegurando prosperidad, que esa prosperidad sea compartida, y seguir fortaleciendo y expandiendo los derechos pasa por eso que os acabo de decir, por vivir como en nuestra propia casa en el mundo global y por no tenerle absolutamente ningún miedo a cualquier desafío que nos plantee el futuro.